Era una tarde gris, el cielo cubierto de nubes pesadas anunciaba una tormenta inminente. El parque, normalmente lleno de vida, estaba casi desierto, salvo por el eco distante de algunos pasos y el susurro del viento. Entre los árboles, una figura solitaria caminaba, cabizbaja, con un semblante que denotaba una profunda tristeza. Era el millonario, un hombre de apariencia impecable pero con una mirada vacía. Había perdido algo que ninguna cantidad de dinero podía devolver a su esposa hace 23 largos años. Su rutina era siempre la misma. Después de los negocios, se refugiaba en ese parque, caminaba solo, en silencio, buscando un consuelo que nunca encontraba. Su vida, aunque rodeada de lujos, estaba vacía, marcada por la ausencia de la mujer que una vez le dio sentido a todo. Pero esa tarde, algo distinto ocurrió. A la distancia, bajo un banco maltrecho y casi oculto entre sombras, vio a una mujer. Era una mendiga, cubierta con ropas desgastadas, temblando por el frío y el hambre. El millonario, acostumbrado a ignorar las miserias ajenas, por alguna razón se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y algo en su expresión lo tocó. Era como si viera en esa mujer un reflejo de su propio dolor, una tristeza compartida. Sin meditarlo mucho, el millonario metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó varios billetes. No sabía exactamente cuánto dinero llevaba, pero no le importaba. Se acercó a la mendiga, que lo miraba con incredulidad, y sin decir una palabra, le extendió el dinero. Eran 350 pesos. La mendiga, sorprendida, apenas pudo balbucear un agradecimiento, pero él ya se había dado la vuelta, continuando su camino como si aquel gesto no significara nada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo había cambiado en ese momento. Mientras se alejaba, el viento soplaba con más fuerza, y aunque no podía explicarlo, el millonario sintió un extraño nudo en el pecho, como si aquel breve encuentro hubiera despertado algo dormido dentro de él. Lo que no sabía es que ese simple acto lo llevaría al día siguiente a una revelación que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, como era su costumbre, el millonario se dirigió al cementerio. El lugar estaba rodeado de una atmósfera pesada, como si el mismo aire estuviera impregnado de la tristeza de los que iban a llorar a sus seres queridos. Caminó entre las lápidas conocidas hasta llegar a la tumba de su esposa, donde solía quedarse unos minutos en silencio, recordando los momentos que compartieron. Pero esta vez, algo lo detuvo en seco. A lo lejos, distinguió una figura familiar. La mendiga de la noche anterior estaba ahí, arrodillada frente a la tumba, sus manos temblorosas acariciando la piedra fría, como si también estuviera en duelo. El corazón del millonario comenzó a latir con fuerza, y por un instante, no supo qué hacer. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Cómo conocía ese lugar? Con pasos lentos pero decididos, se acercó más, sus pensamientos arremolinándose con preguntas. Al llegar, la mendiga levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados por el llanto, y lo miró con una mezcla de vergüenza y pena. Yo la conocía, murmuró con la voz rota, señalando la lápida. El millonario sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía esta mujer, que vivía en las calles, tener alguna conexión con el amor de su vida? La mendiga, aún arrodillada, bajó la cabeza como si el peso de sus recuerdos la aplastara. Con la voz quebrada, comenzó a relatar cómo había conocido a su esposa hace muchos años, cuando ambas eran jóvenes y sus vidas parecían estar llenas de promesas. Éramos amigas, dijo suavemente, como si esas palabras fuesen demasiado dolorosas de pronunciar. Contó que, en aquellos días, había tenido una vida completamente diferente, antes de que una serie de malas decisiones y circunstancias desafortunadas la arrastraran a la miseria. Ella me ayudó cuando nadie más lo hizo, me dio esperanza cuando la había perdido, confesó, las lágrimas cayendo de sus mejillas al suelo polvoriento del cementerio. El millonario, sorprendido y lleno de incredulidad, sentía que cada palabra golpeaba como un martillo en su pecho. No podía comprender cómo su esposa, de quien creía saber todo, había tenido una conexión tan profunda con esta mujer, una desconocida para él.
Se cruzaban en su mente imágenes del pasado y recuerdos de las conversaciones que había tenido con su amada, buscando algún indicio de lo que ahora escuchaba, pero no encontraba nada. Sin embargo, la sinceridad en la voz de la mendiga y el dolor evidente en su rostro eran imposibles de ignorar. El silencio que se instaló entre ambos fue denso, cargado de emociones confusas. La mendiga, aún con la voz temblorosa, continuó su relato, revelando que no solo había conocido a su esposa, sino que en un momento crucial de su vida, ella le había salvado. En su juventud, la mendiga había caído en una profunda espiral de adicciones y malas compañías hasta tocar fondo. Fue entonces cuando la esposa del millonario, de alguna manera, se cruzó en su camino y la sacó de las sombras, brindándole no solo apoyo económico, sino también emocional. Ella fue mi luz en la oscuridad, dijo entre sollozos, pero no supe cómo agradecerle, y cuando volví a fallar, me alejé. No quería decepcionarla otra vez. El millonario, aún en shock, comenzó a sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba impresionado por la bondad y la generosidad que su esposa había mostrado a esta mujer, pero por otro, empezaba a sentir una punzada de dolor al pensar en todo lo que él no sabía sobre la vida de su amada. ¿Cuántas más de estas historias no le habían sido contadas? ¿Cuánto de su dolor ella había guardado en silencio? Esa mezcla de admiración y confusión se fue transformando en una sensación más amarga. No podía entender por qué su esposa nunca le había hablado de esta mujer, de este dolor, de esta historia que ahora estaba destapando todas sus heridas. El millonario no pudo contenerse más. La frustración acumulada, la confusión y el dolor explotaron de repente. ¿Por qué nunca me dijo nada?, gritó, su voz rompiendo el silencio del cementerio. Su mirada estaba cargada de ira y desconcierto, y se clavaba en la mendiga como si ella fuera la responsable de su sufrimiento. ¿Por qué me ocultó todo esto? ¿Qué más no sé de ella?, continuó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su esposa, la mujer que había amado con todo su ser, parecía ahora un enigma. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano a él hubiera tenido una vida secreta, una vida de la que él no sabía nada? La mendiga, asustada por la reacción del millonario, retrocedió un poco, su voz quebrándose mientras intentaba calmar la situación. Ella no quería que supieras. No quería cargar más peso sobre ti. Sabía cuánto la amabas y no quería que sintieras que no podías protegerla de todo, susurró, con lágrimas en los ojos. Ella lo hizo por amor, por no añadir más dolor a tu vida. Estas palabras, aunque suaves, calaron profundamente en el millonario. En ese momento, la ira se desvaneció, dejando solo un vacío insondable en su corazón. Se dio cuenta de que su esposa había llevado consigo no solo su propio sufrimiento, sino también el peso de su silencio, en un intento de protegerlo. Después de esa explosión de emociones, el millonario regresó a su hogar en completo silencio, con el corazón lleno de preguntas que parecían no tener respuesta. Durante esa noche, el sueño lo eludió mientras las palabras de la mendiga resonaban en su mente. Su esposa había decidido cargar con el peso de esas historias, con el dolor ajeno, para no herirlo más. ¿Había sido él tan ciego? ¿Tan absorto en su propio sufrimiento que nunca notó las luchas internas de la mujer que amaba? Sentado en la oscuridad de su sala, los recuerdos lo asaltaban. Momentos de su vida juntos que ahora parecían teñidos con matices diferentes, detalles que antes no comprendía del todo, gestos silenciosos que ahora adquirían nuevos significados. A la mañana siguiente, impulsado por una mezcla de culpa y anhelo de comprender mejor a la mujer que había perdido, decidió volver al cementerio. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero una parte de él sentía que esa conexión con la mendiga era el último vínculo que le quedaba con su esposa. Al llegar, la encontró sentada en el mismo lugar, pero esta vez su presencia no le generaba rechazo ni enojo. En su lugar, había una tristeza compartida. El millonario, sin decir una palabra, se sentó a su lado, mirando la lápida en silencio. El peso del remordimiento y la soledad se hizo más liviano al compartir ese momento con alguien que también había amado, de alguna manera, a la misma mujer. Sentados juntos frente a la tumba, el silencio entre ellos era denso pero no incómodo. La mendiga, después de un largo suspiro,
tomó la iniciativa de hablar nuevamente. Esta vez, su voz era más calmada, como si las tensiones del día anterior se hubieran disipado. No espero que me perdones, dijo con la mirada fija en la lápida, pero quería que supieras que ella nunca dejó de pensar en ti. Incluso cuando me ayudaba, siempre hablaba de ti, de cuánto significabas para ella. El millonario escuchaba, en silencio, sintiendo una mezcla de consuelo y tristeza al oír esas palabras. A pesar de todo, su esposa lo había amado profundamente, y ese amor estaba presente en cada cosa que hacía, incluso en lo que él nunca llegó a conocer. Poco a poco, el millonario sintió que su ira y frustración se transformaban en algo más suave, en una especie de comprensión. Quizá, pensó, el perdón no era solo hacia la mendiga, sino hacia él mismo, por no haber visto antes lo que ahora parecía tan claro. No te pido perdón tampoco, dijo finalmente, rompiendo su propio silencio. Pero quiero intentar entender más. Si ella te ayudó, es porque vio en ti algo que vale la pena, y tal vez yo también debería verlo. Esa frase, simple pero sincera, marcó el inicio de un nuevo tipo de conexión entre ellos. Aunque el dolor aún estaba presente, comenzaban a encontrar un espacio compartido para sanar, poco a poco, juntos. Los días que siguieron, el millonario comenzó a visitar el cementerio con mayor frecuencia, no solo para honrar la memoria de su esposa, sino también para encontrarse con la mendiga. Sus conversaciones, al principio breves y cautelosas, fueron ganando profundidad con el tiempo. Ella le contó más sobre su vida, sobre cómo había caído en la indigencia, las malas decisiones que la llevaron hasta ese punto, y las luchas internas que enfrentaba diariamente. El millonario, por su parte, compartió fragmentos de su dolor, de la soledad que lo había consumido desde la pérdida de su esposa. Aunque ambos provenían de mundos diferentes, ese espacio en común, la pérdida y el dolor compartido, los conectaba de una manera inexplicable. Con el paso de los días, algo cambió. La mendiga, inspirada por el interés genuino que el millonario mostraba en ella, comenzó a mostrar pequeños signos de recuperación emocional. Estoy cansada de esta vida, le confesó un día, pero no sabía cómo salir de ella, hasta que volviste a cruzarte en mi camino. Esas palabras resonaron en el millonario, quien de alguna manera sentía que el destino lo había llevado a ese encuentro para cumplir un propósito que ni él mismo entendía del todo. Decidió hacer algo más que simplemente escuchar, ofreció su ayuda para que ella pudiera empezar de nuevo, ofreciéndole no solo dinero, sino también los recursos para encontrar un lugar donde vivir y un trabajo digno. Fue en ese momento cuando ambos comprendieron que, en ese inesperado vínculo, había una oportunidad de redención mutua. El millonario no tardó en cumplir su promesa. Con discreción, contactó a algunas personas de confianza y encontró un pequeño apartamento para la mendiga, lejos de las calles que la habían consumido. También le ofreció un trabajo modesto en una de sus empresas, sin revelar demasiado sobre su identidad, queriendo que ella se sintiera capaz de sostenerse por sus propios méritos. Los primeros días fueron difíciles, la mendiga, acostumbrada a la dureza de la vida en la calle, se sentía fuera de lugar, como si no mereciera esa segunda oportunidad. Pero el millonario se mantenía cerca, brindándole apoyo cuando lo necesitaba, sin forzarla. Esto no es caridad, le decía con suavidad, es lo que ella habría querido para ti. Con el tiempo, la mendiga empezó a sentirse más segura de sí misma, recuperando poco a poco la dignidad que había perdido. Empezó a vestirse mejor, a cuidar su entorno y a dejar atrás los fantasmas que la habían atormentado durante años. El millonario, por su parte, también se transformaba. Ayudarla no solo le daba un nuevo propósito en la vida, sino que le permitía conectarse con una parte de sí mismo que había olvidado. A través de la redención de ella, él también estaba encontrando su propia redención. Juntos, aunque de maneras diferentes, estaban reconstruyendo sus vidas, forjando una conexión que iba más allá de la simple generosidad, era una relación de apoyo mutuo, un lazo que nacía del dolor pero que ahora florecía en esperanza. Meses después, la vida de ambos había cambiado radicalmente. La mendiga, quien ahora prefería ser llamada por su verdadero nombre, Ana, había dejado atrás los días de oscuridad y miseria.
Había encontrado no solo estabilidad en su nuevo trabajo, sino también un sentido renovado de propósito. Cada día sentía que estaba cumpliendo con la promesa que la esposa del millonario le había hecho tantos años atrás, que siempre habría esperanza, incluso en los momentos más oscuros. El millonario, observando desde cerca pero sin interferir demasiado, veía con orgullo cómo Ana se reconstruía, como un ave que renacía de sus propias cenizas. Un día, mientras caminaban juntos por el parque donde todo había comenzado, Ana se detuvo y miró al millonario con una expresión que mezclaba gratitud y resolución. Nunca hubiera podido salir de ese lugar oscuro sin tu ayuda, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero más que el dinero o el trabajo, fue tu confianza en mí lo que me devolvió la vida. El millonario, visiblemente conmovido, tomó un momento para responder. Tú has hecho todo el trabajo duro, Ana. Solo he seguido lo que mi esposa habría querido que hiciera, ayudar a alguien a ver el valor que siempre ha tenido. En ese instante, ambos comprendieron que, aunque su relación había empezado por el dolor compartido, ahora estaba cimentada en la admiración mutua y en una nueva forma de amor, el amor por la vida y la esperanza. Con el paso del tiempo, el millonario encontró en Ana algo más que un reflejo del pasado de su esposa. Descubrió en ella una amistad profunda, una compañía que le devolvió el sentido de pertenencia que había perdido durante tantos años. Ana, por su parte, nunca olvidó los gestos de bondad que le habían dado una segunda oportunidad, pero más allá de eso, encontró en el millonario una especie de familia, una conexión que trascendía las circunstancias. Ambos sabían que sus vidas, marcadas por la tragedia y el dolor, ahora estaban ligadas por la posibilidad de un nuevo comienzo. En esa paz compartida, ambos se dieron cuenta de que la esposa del millonario, desde donde estuviera, había logrado lo que siempre había querido, dar amor, incluso después de la muerte.